¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y quiero arrancar rápidamente hablándole de lo que es para mí una hipótesis. La hipótesis de lo que está pasando en la Argentina en este momento, en estos últimos días, cómo es nuestro país, cuáles son las circunstancias en las cuales estamos y sobre todo qué es lo que nos espera, o en todo caso, cuál es la propuesta para transitar las próximas semanas. Mi hipótesis es que lo que estamos viendo es las gestiones, la tarea para desarmar un modelo económico que terminó el 10 de diciembre, pero que, como yo le decía y como yo le repetí durante muchísimas semanas, ha dejado instalados determinados limitantes, determinadas advertencias, que lo que hacen es justamente restringir las posibilidades de aquel que hoy está en el poder y que tiene que tomar decisiones. Esas limitantes usted ya las conoce, pero probablemente sea bueno empezar a repasarlas nuevamente, porque aparte uno las ve ahora en lo que terminan siendo decisiones que toma cada uno de aquellos funcionarios que se tienen que encargar de vérselas de frente con esos instrumentos. Mire, es realmente sencillo graficar cuál es la intención hoy del gobierno del presidente Alberto Fernández. Es pensar en los más débiles, es directamente tener en la mente que la Argentina es hoy de esta manera y no de otra, que la Argentina hoy ha quedado totalmente desbalanceada, con una diferencia, con una desigualdad entre el sector de ingresos más altos y el sector de ingresos más bajos de más de 23 veces, pero si hiciésemos referencia puntualmente a este 5%, bueno, este 5% le lleva, yo le diría, entre 40 y 50 veces de ingresos a la base de esa pirámide. Claro, no se calcula, siempre se toma como referencia el 10% que tiene más ingresos y el 10% que tiene menos. Esa cifra en la Argentina se ha ampliado en los últimos 4 años y es hoy de 23 veces. 23 veces. Pero está claro que dentro de ese 10%, si hiciésemos un foco y estudiásemos ese 5%, seguramente sería la proporción mucho más importante. Cuando uno presta atención a lo que ha sido las últimas horas solamente en la Argentina, usted sabe que este programa tiene como análisis y como foco puntual lo que ha pasado en las últimas horas nada más, lo que descubrimos es que en gran medida lo que se está llevando a cabo es ese desarme del modelo macrista, que hay una especie de marcha atrás y que esa marcha atrás es lenta, es compleja y se encuentra con muchísimas dificultades. Los diagnósticos corren por cuenta, por ejemplo, de los ministros, y el que hace apenas algunos minutos, nada más aquí en este estudio de C5N, hacía un detalle de lo que está pasando en la Argentina, es el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Escúchelo. Ajuste tan raro, ¿no?, el que está aplicando el gobierno, según algunos medios, que lo que hace es redistribuir a 10 días, la verdad que mucha plata, ¿no? Redistribuir y poner plata en el bolsillo de los argentinos, que es la forma, yo creo que lo que se dice acá, que es por abajo, que se reconstruye de abajo hacia arriba, con que los jubilados tengan un peso más, que las personas que tienen asignación universal por hijo, que los que trabajan, que pongamos en marcha la tarjeta de alimentos. A mí me parece que la reconstrucción de la Argentina viene de abajo hacia arriba. De verdad lo que ha puesto el presidente Alberto Fernández es muy el ojo en acompañar a los que la pasan peor, que son muchos, que son los que no tienen trabajo, los que están complicados, los que tienen hambre. Hemos acelerado mucho y hemos puesto en marcha en poco tiempo realmente muchas políticas. Claro, lo que propone el ministro de Desarrollo Social es algo bastante gráfico. ¿Qué propone? Bueno, obviamente, ¿no?, mejorar esta base de la pirámide, donde está el grueso de las personas que habitan la Argentina y que tienen bajos niveles de ingreso y que encima han perdido contra la inflación, que han perdido poder adquisitivo, que le han transferido riqueza a los sectores de ingresos más altos porque pagan tarifas más elevadas, por las devaluaciones que hizo justamente que esa transferencia de ingresos vaya de aquellos que tienen pesos, que reciben pesos todos los meses, a aquellos que tienen su patrimonio en dólares. Entonces, ¿qué propone Alberto Fernández, el presidente? Propone que en lugar de lo que habitualmente se llama el efecto derrame, que es de que desde acá arriba, a medida que se gasta, empieza a ingresar dinero hacia abajo, cosa que no se verificó en los últimos 4 años, lo que propone, yo le diría que es otro efecto. Es un efecto que vaya inundando las partes de abajo,
de recursos que vaya, uno podría decir, en todo caso, derramando por este lado para que se genere ingresos a todo nivel. Inyectar dinero allí abajo para que directamente cambie la estructura. Lo explicaba también bastante bien en términos políticos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, así lo hacía. En la acción de gobierno y en la acción parlamentaria y en las ideas sobre todo, en la fijación de prioridades, desendeudar la Argentina, recuperar la capacidad de crédito de la Argentina, volver a poner en marcha el aparato productivo, poner la educación, la ciencia y la tecnología como valores centrales, porque uno tiene capacidad de acción coordinada cuando coinciden los objetivos de fondo. Y eso lo veo en la iniciativa de trabajar todos muy fuerte en la lucha contra el hambre, lo veo en la iniciativa de recuperación de los salarios más bajos, a partir del Estado interviniendo y el Estado ayudando, sobre todo a los sectores del empleo formal o del trabajo formal que quedaron con salarios más atrasados, porque a lo mejor su gremio no tenía potencia, capacidad de negociación, o porque tuvo dirigentes sindicales que renunciaron a pelear por el salario de sus trabajadores. Y el Estado toma la decisión de empujar, de ayudar, pero además de poner su parte, porque ayer escuchaba a algún empresario que decía, el Estado me empuja a mejorar los salarios, sin poner sobre la mesa que ese mismo Estado que te empuja a mejorar los salarios, te da la posibilidad de tener en las contribuciones, en la parte del pago de impuestos, una disminución si mejorás salarios. O sea, acá el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Uno se pregunta cómo ir hacia atrás, ¿no? Cómo dar esa marcha atrás. Mire, en la Argentina de los últimos 4 años, los 3 precios más importantes de la economía, hablo del dólar, hablo de las tarifas y los combustibles, y hablo también de los salarios, tuvieron una suerte dispar. Yo no necesito decirle, usted ya lo sabe, que los salarios han quedado totalmente diezmados con respecto a lo que ha sido el salto del dólar y también lo que ha sido el salto en las tarifas de servicios públicos y en el precio del combustible, ¿no? Fíjese cómo esos 3 precios se movieron de una forma que uno podría considerar que es producto, pero sobre todo que es causa de los niveles de pobreza y de indigencia en la Argentina. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual eso puede cambiar, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual uno podría hacer que esos precios relativos nuevamente empiecen a generar otro efecto? Lo explicaba muy bien hace apenas algunas horas también el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Esto decía. Nosotros analizamos el tema de cómo quedó el mapa salarial en Argentina por sectores. Hay sectores que han podido más o menos seguir la inflación, hay sectores que no lo han seguido tan bien y hay sectores que han quedado francamente hundidos. Exacto. Entonces, y con poca capacidad de negociación. Entonces, lo que hacemos no es suspender, al contrario, le estamos fijando un piso a la negociación salarial. Vamos a establecer un valor que lo discutiremos con los sectores la semana que viene, que va a actuar como piso de la negociación salarial. Las paritarias se mantienen. Lo único que el incremento que fijemos para esos periodos tendrá un valor mínimo, que va a ser el que fije el Poder Ejecutivo. Si negocian un valor superior, absorberá este mínimo que fija el Poder Ejecutivo. En ningún momento no hay una palabra en la ley que permita suponer que la intención es suspender la negociación colectiva. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no?, que va a aplicar el gobierno. Y yo le digo, es un mecanismo que no solamente es válido, sino que además va en el sentido de lo que le mencionaba más temprano. Empiezan a cambiar los 3 precios más importantes de la economía. Fíjese cómo el dólar se estabiliza en un punto. Claro, tiene muchísimas restricciones. Hay un cepo que está en marcha. Fíjese cómo las tarifas, que es el otro precio que había saltado de una forma realmente enorme, por lo menos en el corto plazo, va a quedar congelado. Y en todo caso, los salarios son ahora los que tienen que empezar a moverse de una forma diferencial. Y está el ministro de Trabajo que propone un piso para esos salarios, un piso a partir del cual se van a habilitar las paritarias, es decir, no queda de lado ese mecanismo, sino que se va a utilizar, pero el Estado está garantizando un ingreso y ese ingreso en principio debiera apuntar no solamente a igualar la inflación, sino en algún punto a tratar de superarla. Ahora, yo le hablaba de las limitantes que tiene la Argentina, esta Argentina, no la de hace 4 años, porque durante esos 4 años se instalaron en nuestro país determinado tipo de factores que hoy inciden de una forma realmente dramática. La reprimarización de la economía, hacerla
una economía especializada en materia prima, que tiene bajo valor agregado, que genera poco empleo, que quizás sí genera divisas y por eso la discusión con el agro, pero de todas maneras hay que preocuparse por generar trabajo en la Argentina. Y esa actividad no tiene que ver con las extracciones primarias, no tiene que ver con la reprimarización que tuvo lugar, sino justamente con todo lo contrario. El tamaño del Estado. En los últimos 4 años se achicó el tamaño del Estado, pero además se recortó funciones. ¿Cómo se hizo? Se lo desfinanció. Se le sacó recursos al Estado, ¿no? Habilitando bajas de impuestos a los sectores de ingresos más altos, por ejemplo, habilitando también la apertura de importaciones, quitando los derechos de importación, que es otra forma de financiar al Estado, a través de diversas causas que uno podría considerar polémicas. Se lo volvió un Estado con menos recursos. Y claro, un Estado con menos recursos hace menos cosas y garantiza menos políticas. A eso se sumaron otras cuestiones. Por ejemplo, yo podría mencionarle la pérdida de los salarios con respecto al resto de los precios de la economía, que mencionábamos recién, y la financiarización de la economía, la tasa de interés por encima de todo, la tasa de interés como el elemento fundacional en términos económicos, y eso le hizo un daño a lo productivo, pero también le hizo un daño a la sociedad, a aquellos que menos recursos tienen. ¿Qué pasó en las últimas horas? Por ejemplo, la ANSES, por nombrarle a alguien, Alejandro Banoli, al frente de la ANSES, anunció en el día de hoy que bajan 12 puntos porcentuales las tasas de interés de aquellos que sacaron un crédito con la ANSES, pero también de aquellos que van a sacar un crédito a futuro. Y lo hacía de esta manera. El ANSES ha resuelto que a partir del 1 de enero va a reducir entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos que se han otorgado y que se van a otorgar para todos los jubilados y jubiladas que toman créditos con el ANSES. Pero además, y entendiendo que estamos viviendo una situación muy difícil, hemos decidido una medida adicional que implica que durante los meses de enero, febrero y marzo, quienes contrajeron créditos con el ANSES no van a pagar la cuota, es decir, durante el mes de enero, febrero y marzo, quienes tomaron créditos con el ANSES no van a pagar nada en concepto del crédito y esto se va a ir distribuyendo a lo largo del tiempo en cronogramas que vamos a determinar y, por supuesto, vamos a dar los detalles a lo largo de la tarde. Además de la baja en la tasa de interés, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no pone a prueba, como sí lo hizo en los últimos 4 años, aquellos sectores que tienen pocos recursos financieros, que tienen espalda chica, como yo digo, en términos financieros, y que tuvieron que cerrar directamente las persianas productivas. ¿Por qué? Bueno, porque no podían hacer frente a que le descontaran un cheque, por ejemplo, al 80 o al 90%. ¿No? Esto lo que hizo fue favorecer la concentración de algunos sectores. Las empresas que tenían más recursos terminan comprando a aquellas que tienen menos recursos financieros y ese proceso se dio de concentración en la Argentina. Lo que se va a poner en marcha es algo totalmente opuesto. Vamos a ver si esto va en ese sentido, pero también la discusión tiene que ver, por ejemplo, con las retenciones. Y uno se pregunta, ¿para qué sirve una retención? Mire, sirve para varias cuestiones. Primero, el Estado cobrando más impuestos tiene más recursos para hacer políticas de este tipo. En segunda instancia, un impuesto como la retención, en un país que exporta alimentos como la Argentina, lo que hace es que esos precios a nivel internacional que se reflejan en dólares no tengan un correlato en un aumento en los precios en pesos cada vez que uno devalúa la moneda, cada vez que salta el dólar, y eso genera pobreza. Un precio internacional trasladado a pesos al mercado doméstico de un producto que es un alimento genera automáticamente pobreza si hay un gobierno que no presta atención, como fue el gobierno del expresidente Macri. Y además, las distintas versiones, los distintos tipos de cambio que generan justamente las retenciones, lo que hacen es tratar de incentivar que en la Argentina haya una producción con alto valor agregado. Si uno hoy quiere exportar un producto agroindustrial, un producto que tiene alto valor agregado, tiene bajas retenciones. Recibe un dólar que en pesos es más alto. Si uno exporta el poroto de soja, recibe un dólar que en pesos es mucho más bajo. Es decir, así operan los distintos incentivos en una economía que lo que pretende es crear puestos de trabajo, que lo que pretende es agregar valor agregado, que además lo que pretende es
en todo caso, que eso genere mayores recursos, mayores impuestos, que el Estado tenga más recursos para distribuir entre aquellos que menos tienen. Así se desarrolla en este momento, o así se pretende desarrollar la economía. La discusión por las retenciones, yo le digo, tiene varios efectos la retención, pero parece que hay un sector de la sociedad que es impermeable a estas cuestiones. De todas maneras, hoy hubo una reunión con la mesa de enlace, estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reunido con ellos, y el ministro de Agricultura, Luis Basterra, esto decía. El señor presidente ha tenido su primera reunión sectorial. Su primera reunión sectorial ha sido con representantes de las entidades agropecuarias y avanzar hacia mecanismos que permitan que el aporte del campo sea cada vez más fructífero, más amplio, dado que claramente el presidente habló de que en este desafío de poner a la Argentina de pie, el campo es un socio fundamental. El pedido que han hecho las entidades, que fue básicamente mantener el 30% en soja y el 12% en el resto de los productos. También hemos sido bien explícitos en que quienes son agricultores familiares tienen que tener un tratamiento diferencial. No hay una forma, hay varias formas. Vamos a poder construir un sistema que sea equitativo, que nos genere equidad social y equidad territorial. Además de las limitantes que estamos viendo y repasando, porque cada una de las definiciones tiene implícita la fórmula que le digo, de todas maneras lo que quiero hacer mención en este cierre del comentario, pues ya está Claudio Lozano con nosotros, es que la Argentina hereda, por un lado, un discurso del odio, un discurso que ha permeado a sus anchas y que hoy es muy fácil de percibir, es muy fácil de escuchar en un sector importante de la sociedad. Y por otro lado hay un discurso que legitima la desigualdad. Usted sabe, todos los países, yo le decía la semana pasada, tienen un relato. Ese relato apunta a legitimar la desigualdad. Claro, a nadie le gusta pensarse en un país que es desigual, pensarse en un país que no apunta justamente a achicar esa gran distancia que hay entre un sector y el otro, ¿no? Y se crean relatos, ¿para qué? Para sentirse menos mal. Y hay un sector que, en todo caso, se fundamenta en ese relato para tratar de no hacer cambios, porque lo que discutimos, lo que estamos discutiendo desde que arrancamos el programa es ni más ni menos que la redistribución del ingreso, cómo repartimos la riqueza que genera el país. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista social, económico, político, cultural, desde el mundo del trabajo, por ejemplo? Y todo esto es parte de esta mesa de negociación que tiene como foco hoy esta ley que ha sido aprobada en el Congreso. Entonces, el discurso del odio, el discurso que legitima la desigualdad, y se agrega un dato que creo que usted debiera tener en cuenta, que es el siguiente. Hay un sector de la sociedad, un sector que tiene ingresos elevados y que ha tenido ingresos elevados en los últimos años, que en todo caso lo que busca es legitimar una igualdad para aquellos que más tienen. Le va a parecer curioso porque siempre el discurso y el pedido de igualdad es de aquellos que menos tienen, pero claro, en este caso hay puesto en escena la posibilidad de que todos somos ciudadanos, que todos tenemos los mismos derechos y que como a algunos se les suben los impuestos y a otros no. Y aunque le parezca ridículo, es totalmente una farsa. La Argentina de la desigualdad no puede darse el lujo de que haya un sector de la sociedad queriendo que le bajen los impuestos, o en todo caso queriendo que no se los suban, como veíamos recién que pasa en esta negociación del agro, solamente porque lo considera discriminatorio, cuando no considera discriminatorio lo que pasa con aquellos que menos tienen en la Argentina y lo que ha pasado en los últimos años. La pregunta es siempre por la víctima, la pregunta es siempre por aquel que ha sido dejado de lado, la pregunta es siempre por aquel que no tiene voz y que tenemos que aprender a escuchar.